Más allá de la locura, Salvador Dalí. Un nombre que al escucharlo ya te imaginas relojes que se derriten, langostas por aquí y por allá, y ese bigote. ¡Ay, ese bigote! Pero, ¿quién era realmente este hombre detrás de la extravagancia? ¿Qué lo impulsaba a crear esas obras tan únicas y desconcertantes? Genio, provocador, excéntrico. Dalí fue como un ciclón de creatividad que rompió con todo en el mundo del arte y dejó su huella, pero bien marcada. Su vida fue una mezcla de talento innato y una personalidad que no dejaba a nadie indiferente. Desde sus primeros años mostró una habilidad extraordinaria para el dibujo y la pintura, lo que lo llevó a estudiar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid. Dalí se convirtió en uno de los grandes, pero grandes, del surrealismo, un movimiento que quería liberar la creatividad que todos llevamos dentro, pero en el fondo, en el inconsciente. Se unió a este movimiento en los años 20 y rápidamente se destacó por su capacidad para plasmar lo irracional y lo onírico en sus obras. Sus pinturas, esculturas, películas, hasta lo que escribía, todo era un viaje a un mundo de sueños y a lo más profundo de la mente. Cada obra de Dalí es una ventana a su psique, una exploración de sus miedos, deseos y obsesiones. Sus técnicas, como el método paranoico crítico, le permitían acceder a su subconsciente y transformar sus visiones en arte tangible. Imagínate, a través de su arte, Dalí exploraba cosas como el erotismo, la muerte, la religión, hasta la identidad. Sus obras están llenas de símbolos y metáforas que invitan al espectador a interpretar y descubrir significados ocultos. Por ejemplo, los relojes derretidos en La persistencia de la memoria representan la relatividad del tiempo y la fragilidad de la realidad. Pero ojo, que detrás de esas imágenes que te dejaban con la boca abierta y esas cosas que decía para armar polémica, se escondía un artista de lo más complejo e interesante. Dalí no solo buscaba provocar, sino también desafiar las percepciones y cuestionar la naturaleza de la realidad. Su relación con otros artistas y su esposa Gala, quien fue su musa y colaboradora, también influyó profundamente en su obra. Así que acompáñanos a descubrir la vida y obra de Salvador Dalí, un hombre que cambió la forma en que vemos el mundo, completamente. Desde sus inicios en Figueres hasta su consagración como uno de los artistas más influyentes del siglo XX, Dalí nos invita a soñar, a cuestionar y a ver más allá de lo evidente. Su legado perdura, y su influencia se siente en el arte, la moda, el cine y la cultura popular. Prepárate para un viaje fascinante al universo de Salvador Dalí. Entre fantasmas y creatividad temprana. La historia de Salvador Dalí es una mezcla fascinante de tragedia y talento, de fantasmas del pasado y una creatividad que desbordaba desde sus primeros años. Salvador Dalí nació en Figueres, España, en 1904. Figueres, una pequeña ciudad en la región de Cataluña, sería el escenario de sus primeros años, un lugar que siempre llevaría en su corazón y que influiría en su obra. Pero su infancia, chico, no fue fácil. Su hermano mayor, que también se llamaba Salvador, falleció cuando era muy pequeño. Este evento trágico dejó una profunda huella en la familia Dalí, especialmente en el joven Salvador. Imagínate lo que eso marcó al pequeño Dalí. Hasta llegó a creer que él era su hermano reencarnado. Esta creencia no solo afectó su identidad, sino que también alimentó su imaginación y su sentido del surrealismo, que más tarde se convertiría en su sello distintivo. Lo que sí es que desde chiquito, Dalí tenía una imaginación que no cabía en este mundo y le encantaba dibujar. Sus dibujos no eran simples garabatos de niño, mostraban una complejidad y una visión que sorprendían a todos a su alrededor. Sus padres se dieron cuenta de su talento y lo animaron a seguir con eso. No era común en esa época que los padres apoyaran una carrera artística, pero los Dalí vieron algo especial en su hijo. Le hicieron un estudio en su casa de vacaciones en Cadaqués, donde se pasaba horas y horas dibujando y pintando. Cadaqués, con su luz y su paisaje, se convirtió en un refugio para Dalí, un lugar donde podía dejar volar su imaginación sin límites. Su madre fue como su ángel de la guarda, siempre apoyando su creatividad y alimentando su pasión por el arte, la literatura, los mitos, todo. Ella le leía historias y le enseñaba sobre los grandes artistas, alimentando su mente con ideas y sueños. Aunque con su papá, que era un notario súper estricto y autoritario, la cosa era más complicada. Su padre tenía expectativas muy altas y quería que Salvador siguiera una carrera más tradicional,
lo que causaba tensiones en la familia. Todas estas cosas que vivió de pequeño, la muerte de su hermano, la influencia de su mami y los problemas con su papá, dejaron una marca en la mente de Dalí que se veía reflejada en su arte durante toda su carrera. Su obra está llena de símbolos y referencias a su infancia, a sus miedos y a sus sueños. Cada pincelada, cada figura surrealista es un eco de esos primeros años en Figueres y Cadaqués, un testimonio de cómo las experiencias tempranas pueden moldear a un genio. A lo largo de su vida, Dalí nunca dejó de explorar esos temas. Su arte se convirtió en un viaje continuo hacia su propio subconsciente, una búsqueda de respuestas a las preguntas que lo habían atormentado desde niño. Y así, entre fantasmas y creatividad temprana, Salvador Dalí se forjó como uno de los artistas más grandes y enigmáticos del siglo XX. Hoy, su legado vive en sus obras y en los lugares que marcaron su vida. La Casa Museo, en Cadaqués, es un testimonio de su genialidad y de la influencia de su infancia en su arte. Los visitantes pueden ver de cerca cómo esos primeros años moldearon a un genio y cómo, a pesar de los fantasmas, la creatividad de Dalí brilló con una luz propia. Así, la historia de Salvador Dalí nos recuerda que, a veces, los momentos más oscuros de nuestra infancia pueden ser la chispa que enciende la llama de la creatividad. Entre fantasmas y creatividad temprana, Dalí encontró su camino y dejó una huella imborrable en el mundo del arte. En 1922, Dalí se fue a Madrid a estudiar a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Ahí sí que se metió de lleno en el mundo del arte, estudiando a los grandes maestros y probando diferentes estilos. Y claro, rápido empezó a destacar por su talento y porque era un personaje. Se dejó el pelo largo, se vestía como nadie más y tenía una actitud provocadora que a nadie le pasaba por alto. En la academia, Dalí conoció a otros artistas jóvenes como Federico García Lorca y Luis Buñuel. Y sonanda juntos exploraron las corrientes artísticas de vanguardia, como el cubismo y el dadaísmo, que influyeron en sus primeras obras. Fue en esa época que Dalí comenzó a desarrollar su propio estilo, una mezcla de realismo bien preciso con elementos oníricos, como de sueños y simbólicos. Sus pinturas de este periodo muestran que siempre buscaba la perfección técnica y que le fascinaba explorar el subconsciente, lo que se esconde en el fondo de la mente. Sumergiéndose en el surrealismo, Salvador Dalí se convirtió en una figura emblemática del arte del siglo XX. Dalí rompe con lo convencional, no solo en su arte, sino también en su vida personal y su estilo. A finales de los años 20, a Dalí le llamó la atención el movimiento surrealista que había surgido en Francia unos años antes. París, con su vibrante escena artística, se convirtió en el epicentro de esta revolución cultural. El surrealismo, con André Breton a la cabeza, buscaba liberar la creatividad que lleva el inconsciente a través del arte. Breton, conocido como el Papa del surrealismo, promovía la idea de que el arte debía ser una expresión directa del subconsciente. Dalí se sintió identificado completamente con esas ideas y en poco tiempo se convirtió en uno de los más importantes del movimiento. Su capacidad para traducir sueños y alucinaciones en imágenes visuales lo hizo destacar entre sus contemporáneos. Sus pinturas de esta época están llenas de imágenes que parecen sacadas de un sueño, como su famosa obra La persistencia de la memoria, donde los relojes derretidos desafían las leyes del tiempo y el espacio, mezclando cosas que no tienen nada que ver, creando una realidad alternativa que invita al espectador a cuestionar su percepción del mundo, y explorando temas como el erotismo, que para Dalí era una forma de liberar las pasiones reprimidas, la muerte, que él veía no solo como un final, sino como una transformación, y la locura, que consideraba una fuente de creatividad inagotable. Su técnica, que él llamaba paranoia crítica, consistía en provocarse un estado de paranoia, pero controlado, para poder entrar en su subconsciente y plasmarlo en sus obras. Este método le permitía explorar los rincones más oscuros y profundos de su mente, para poder entrar en su subconsciente y plasmarlo en sus obras. Dalí creía que solo a través de este proceso podía alcanzar una verdadera libertad creativa.
Dalí quería desafiar la lógica, la razón y la moral de la sociedad a través de imágenes impactantes que te dejaban pensando. Sus obras no solo eran visualmente impactantes, sino que también contenían múltiples capas de significado. Su llegada al surrealismo fue como una bomba en el mundo del arte. Los críticos y el público quedaron fascinados y desconcertados por igual. Dalí se convirtió en una figura que generaba controversia, siempre en el centro de atención, ya fuera por sus declaraciones provocativas o por sus extravagantes apariciones públicas, pero que al mismo tiempo muchos admiraban. Su carisma y su talento lo convirtieron en una celebridad mundial. Sus obras empezaron a exponerse en las mejores galerías de Europa y Estados Unidos. Dalí no solo conquistó el mundo del arte, sino que también dejó una huella indeleble en la cultura popular.